Habiéndose producido acetilcoenzima A en la primera etapa de la respiración celular, ¿ya? Recuerden de que proviene de las rutas de los tres principales macromoléculas de energía, ¿ya? Carbohidratos, lípidos, aminoácidos. El acetilcoenzima A también, al igual que el piruvato, se conoce como una molécula encrucijada, ¿ya? Porque proviene de diferentes fuentes y también puede servir para una gran cantidad de procesos de síntesis o de generación de energía, ¿ya? Por ejemplo, con el acetilcoenzima A se pueden producir una enorme cantidad de lípidos, ácidos grasos, y con estos triglicéridos, fosfolípidos, glicolípidos, esteroles, colesterol y todas sus variantes. Se pueden producir otros intermediarios de isoprenoides, ¿ya? Se pueden producir cuerpos cetónicos, que son unas moléculas que produce el hígado en ayuno para servir como energía a los tejidos. Y la que vamos a estudiar nosotros, se puede utilizar el acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs, que sería la segunda etapa de la respiración celular, ¿ya? El ciclo de Krebs, o también llamado el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿ya? O también llamado el ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Es una ruta que, como el nombre indica, cíclica, por lo cual significa de que empieza con una molécula y termina con esa misma molécula, ¿ya? Por eso se llama ciclo, que comprende ocho enzimas, ¿ya? 8 enzimas que van a realizar, bueno, cada una reacción. Algunas hacen más de una reacción internamente, pero se consideran como 8 en total. Y, y, y tiene como objetivo principal el generar poder reductor, ¿ya? El generar coenzimas de óxido reducción. El nombre tal vez más conocido de este ciclo es el ciclo de Krebs, en honor al investigador que lideró el equipo que estudió cómo ocurrían estos procesos en la mitocondria, ya no solo el ciclo de Krebs, sino que también los procesos en la membrana, etc. Con lo cual, como pueden ver, fue reconocido su trabajo con un premio Nobel, ¿ya? El ciclo de Krebs es una ruta que se inicia con dos moléculas, ¿ya? Y a veces uno suele olvidarse eso. Se inicia con el acetilcoenzima A, que es la molécula que viene desde hemos visto de azúcares o grasas, etc. Y además de oxalacetato. El oxalacetato a veces no se lo menciona o cuando se genera la explicación se lo deja un poco de lado, pero en realidad el oxalacetato es tan importante como el acetil para el ciclo. La diferencia está de que el acetil, los carbonos del acetil van a terminar como CO2. En cambio, el oxalacetato es una molécula reciclable, ¿ya? Una molécula reciclable. Lo cual implica que se parte con esta molécula al inicio y se termina con la misma molécula al final del ciclo, ¿ya? Los productos más importantes del ciclo de Krebs son 4 coenzimas reducidas, 3 de las cuales son NADH, y la otra es FADH2, ¿ya? Que son las que van a ser importantes para la tercera etapa de la respiración celular, ¿ya? También se produce una molécula de energía directa, que es un GTP, que la vamos a ir viendo. Pero en esencia, el resumen de qué consiste o cuál es el objetivo de este proceso es permitir la oxidación completa de los carbonos del acetil,
¿ya? Estos carbonos van a terminar oxidados completamente hasta CO2. Y ahí terminan como molécula de desecho ya, una molécula inorgánica que hay que eliminar del cuerpo, ¿ya? Si se oxidan los carbonos, se aprovechan los electrones para reducir coenzimas que van a ser importantes, ¿ya? El ciclo de Krebs, como les dije, utiliza 8 enzimas, aquí están, ¿ven? Algunas reacciones, como pueden ver, por ejemplo, las reacciones 2-3 son deshidratación e hidratación, que la hace la misma enzima, pero la hace sin soltar el sustrato, así que se considera como un solo paso, ¿ya? O esta de acá también, oxidación, descarboxilación, pero la hace la misma enzima. Entonces, por eso se consideran como elementos eh, de un solo paso, ¿ya? Aquí en este esquema se muestra las moléculas, cómo van cambiando y cada una de las reacciones en términos generales, ¿ya? Vamos a explicarla paso a paso para que no se pierdan y luego veremos el detalle de cada una de las reacciones. Bien, el ciclo de Krebs, como les dije, se inicia con un acetil. ¿Ven? Este acetil, recuerden que es el que viene del piruvato, como hemos estudiado, o de otras fuentes. Y también participa un oxalacetato, ¿ya? Estas dos moléculas están libres en la matriz de la mitocondria. Entonces, hay una enzima, la primera enzima de la ruta, la citrato sintasa, que va a unir a estas dos moléculas, ¿ya? Una cosa que tienen que tener claro: cualquier molécula que tiene unida una coenzima A es una molécula que tiene un potencial energético alto, ¿ya? Entonces, cuando se le pega generalmente derivados de lípidos, cuando se le pega una coenzima a una molécula, es una forma de activarla. Así como al azúcar se le pegaba fosfato para activarla, en este caso a los lípidos se les pega, porque este acetil es un lípido de 2 carbonos, ¿ya? Se les pega coenzima A, ¿ok? Entonces, este acetilcoenzima A es una molécula que en realidad es una molécula de alta energía, ¿ya? Entonces, aprovechando de que esta es una molécula de alta energía, la enzima, la citrato sintasa, corta este enlace, acá. No, acá, perdón. Me estoy confundiendo. Corta el enlace entre los carbonos y el azufre de la coenzima A. Como este es un enlace de alta energía, sirve para poder formar otro enlace. ¿Y qué es lo que hace la enzima, la sintasa? Pega estos 2 carbonos del acetil, que serían el acetato, a estos 4 carbonos del oxalacetato. Y se genera el citrato, una molécula que tiene 6 carbonos. ¿Ven? 1, 2, estos 2 que están resaltados en rosado son los del acetato del acetil y estos 4 son del oxalacetato. ¿Ok? Entonces, el primer paso es una reacción de síntesis. Se cortó acá, la coenzima A queda libre. ¿Ven? Entonces, esta coenzima A queda libre para ser utilizada por ahí en otra cosa en la matriz de la mitocondria, ¿ya? Entonces, como el citrato es la primera molécula que se produce en la ruta, es la que le da el nombre a la ruta. Por eso es el ciclo del ácido cítrico o del citrato, como quieran llamarlo. ¿Ok? La primera reacción entonces es una condensación. Se utiliza la energía de la propia molécula de acetilcoenzima A para generar el citrato. Luego, la siguiente etapa es un proceso donde la misma enzima va a generar un isómero del citrato, ¿ya? En esencia lo que hace simplemente es agregar agua y quitar agua, pero cambiando de posición, ¿ya? Cambiando de posición moléculas. Fíjense acá, si quieren les doy el detalle. Este OH está unido a este carbono, que sería el carbono 3 que está acá, y en el carbono 4 hay 2 hidrógenos. Bueno, aquí va a cambiar esto, ¿ven? El OH pasa hacia abajo y el hidrógeno hacia arriba, ¿ven? Esta es la diferencia que hay entre el isocitrato y el citrato, pero no hay ninguna otra diferencia, solamente hay un cambio de grupo funcional. La enzima le quita una molécula de agua y le coloca otra molécula de agua, pero en diferente posición. Entonces son isómeros.
Por eso se llama isocitrato, isómero del citrato. ¿Ya? Esta reacción no tiene mucha importancia, es reversible. Entonces, el citrato se isomeriza. Las siguientes dos reacciones sí son importantes porque son, primero, reacciones de descarboxilación. ¿Ya? El isocitrato va a ser descarboxilado. ¿Qué es lo que se hace? Le vamos a cortar un CO2. Este que está acá. ¿Ven? Este que está acá, este carbono que es lateral, se lo cortamos y se va como CO2. Producimos una molécula de CO2. ¿Ya? Si esta molécula, el citrato y el isocitrato, por cierto, aquí aprovecho a explicar algo. A este ciclo también se le llama como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Ya? Y si se fijan, el citrato o ácido cítrico tiene 3 grupos carboxilo, 3 grupos COH. Por eso es que también ese es otro nombre que se le da a esta ruta, ¿ya? Para que lo tengan claro. Bueno, la molécula, tanto el citrato como el isocitrato, tenían 6 carbonos. Aquí al isocitrato le hemos cortado un carbono y nos queda una molécula de 5 carbonos. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. El alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Ahora, este proceso, además de ser descarboxilación, además de ser pérdida de un carbono, es un proceso de oxidación. Esta molécula se va a oxidar además. ¿Ya? Si pueden fijarse, aquí este hidrógeno y este hidrógeno se pierden, ¿ya? Y nos queda doble enlace carbono-oxígeno. ¿Ven? Entonces, ¿a dónde se van estos? Pues a un NAT. Y ahí se produce la primera molécula de NADH de la ruta. ¿Ya? Esta molécula de 5 carbonos, el alfa-cetoglutarato, sufre un proceso parecido al anterior. También va a ser descarboxilado y también va a ser oxidado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Le cortamos este carbono. Y este carbono se va como CO2. ¿Ya? Como CO2. Ahora, al cortar este enlace, se tiene la energía suficiente para pegarle en este carbono una coenzima A. ¿Ven? Una coenzima A. Entonces, la molécula resultante ya va a ser algo pegado con la coenzima A. ¿Ya? Como ha perdido un carbono, es una molécula de 4 carbonos. Esta molécula se llama succinato, pero como está unido a la coenzima A, se llamará succinil coenzima A. ¿Ok? Además, de manera similar al proceso anterior, eh, el, un, un hidrógeno de la coenzima A y un hidrógeno, que acá no se muestra, pero es el hidrógeno del carboxilo, son movilizados hacia otra molécula de NAT y se produce el segundo NAT de la ruta. ¿Ya? Entonces, el alfa-cetoglutarato pierde un carbono. Tenía 5, ahora tiene 4. Además, se oxida, con lo cual se reduce el NAT y esa molécula de 4 carbonos, además, queda pegada con la coenzima A. ¿Ya? Entonces, 3 cosas a la vez. Cortamos un carbono, pegamos la coenzima A, oxidamos reduciendo un NAT. Ahora, el succinil-CoA es una molécula que tiene unido una coenzima A. Y ya hemos dicho que cualquier cosa pegado a la coenzima A es una molécula potencial de alta energía. ¿Ya? Entonces, como el succinil-CoA es una molécula de alta energía, en la siguiente enzima va a ser capaz de cortar la coenzima A y con la energía de cortar este enlace, que es un enlace de alta energía, poder unir una molécula de GDP con un fósforo inorgánico. ¿Ya? Y con eso, GDP es guanina difosfato, pasará a GTP, guanina trifosfato, que es un equivalente a ATP. Esta es una reacción que produce la única molécula energética del ciclo de Krebs. Se produce GTP, que es equivalente a ATP. ¿Ya? Como se ha cortado y se han separado las dos partes, queda libre la coenzima A, que queda por ahí para ser usada en otra cosa, y queda libre la molécula de 4 carbonos que se llama succinato. ¿Ya? Que se llama succinato.
El siguiente paso es la transformación de succinato en fumarato. Y este también es un proceso de oxidación, ¿ya? Aquí fíjense, este carbono tiene dos hidrógenos, le quitamos un hidrógeno a cada uno con sus correspondientes electrones y se lo pasamos a una molécula de FAT. Esta enzima es la única enzima que no está libre en la matriz. Esta enzima está en la membrana de la mitocondria. Todas las demás están solubles en la matriz, por ahí flotando, ¿ya? Esta está pegada a la membrana. Y esto conecta directamente al ciclo de Krebs con la cadena de electrones, utilizando el FAT, ¿ya? Entonces, se oxida el succinato a fumarato, se reduce un FAT. ¿Ya? El siguiente paso del fumarato es una hidratación. Al fumarato le vamos a agregar agua, ¿ya? El agua siempre se agrega en dos partes, OH para un lado, hidrógeno para el otro. Entonces aquí los carbonos, se rompe este doble enlace y tenemos, ven, OH e hidrógeno, ¿ya? Y el último paso de la ruta es quitarle este hidrógeno con su electrón y acá un hidrógeno con electrón, ¿ya? Bueno, en realidad se quita el de acá, no este. Y eso nos deja otra vez la molécula oxalacetato. Como este proceso es un proceso de oxidación, también se reduce una molécula de NAD, ¿ya? Y regresamos a la molécula con la que empezamos la ruta, el oxalacetato, ¿ya? Entonces, si bien no son los mismos carbonos, el oxalacetato da inicio a la ruta y después se recupera el oxalacetato. Pero los carbonos del acetil, los dos carbonos son eliminados como CO2, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen, el ciclo de Krebs consiste en que se empieza a procesar acetil, que son dos carbonos, con oxalacetato, que son cuatro carbonos, ¿ya? Los juntamos, formamos una molécula de 6 carbonos, luego esta molécula de 6 carbonos se isomeriza, esa reacción no es tan importante, y luego la molécula va a ser oxidada y descarboxilada, ¿ya? Como se oxida, un NAD se reduce, primer NAD de la ruta. Como se descarboxila, ahora queda con 5 carbonos, ¿ya? Siguiente reacción es parecida. También se oxida. Al oxidarse, se genera un segundo NAD. Al descarboxilarse, queda con 4 carbonos. Pero además se pega a la coenzima A. Entonces queda como una molécula de 4 carbonos, pero activa, de alta energía. En la siguiente etapa, le cortamos la coenzima A y aprovechamos para generar la única molécula de energía directa, un GTP. El siguiente paso es otra vez una oxidación, pero esta enzima, en lugar de usar NADs como coenzima, utiliza FAT. Y ahí se produce la única molécula de FAT de la ruta, ¿ya? Luego hay una hidratación, le agregamos agua, generamos malato, y en la última reacción, esta recuerden, son 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, ya no cambia el número de carbonos, ¿ya? Aquí se oxida y aquí se genera el tercer NADH de la ruta, ¿ya? Eso sería el resumen del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con acetil y oxalacetato. Este se va a reciclar. Entonces, el acetil, en los carbonos del acetil terminan cada uno como CO2. CO2, CO2. Dos carbonos, dos CO2. No son los mismos, pero es equivalente, ¿ya? Se van perdiendo como papel. En este proceso, si ustedes se fijan, hay 4 reacciones de óxido-reducción. ¿Ven? Esta reacción que está acá, la reacción 3, la reacción 4, la reacción 6 y la reacción 8. ¿Ya? En 3 de ellas se produce NAD, en una se produce FAT, pero son 4 reacciones de óxido-reducción. Por eso es una ruta que genera muchas. La mitad de las reacciones son de óxido-reducción. De las 8, 4 son de óxido-reducción. ¿Ya? Hay una reacción donde se produce energía directa, el GTP. ¿Ya? Hay una reacción de hidratación
hay una reacción de isomerización y una reacción de síntesis, donde se combinan las moléculas, que es la forma en que se inicia. Eso sería como el resumen de lo que es el ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta aquí? Vamos a ver cada reacción de manera independiente, pero igual si tienen alguna consulta podemos hacerla ahora. Profe, ¿cuál es la reacción 6? 6 sale ahí con el número 6. Esta es una reacción de las que dicen deshidrogenación o que dicen oxidación, son reacciones de óxido-reducción. ¿Ya? Deshidrogenación significa que pierde hidrógenos, pero pierde hidrógenos y también pierde electrones. Entonces, le quitamos hidrógenos con sus electrones y se los pasamos al FAT. ¿Ya? Entonces, son reacciones de óxido-reducción. El succinato se oxida a fumarato y un FAT oxidado pasa a estado reducido. Siempre recuerden que tiene que haber, si algo se reduce, algo se oxida y viceversa. ¿Ya? Ya, revisemos una a una las reacciones para ver los detalles, ¿ok? El primer paso del ciclo de Krebs es una reacción de condensación, ¿ya? De condensación, ¿ya? La enzima es la citrato sintasa, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta enzima? Bueno, corta este enlace entre el acetato y la coenzima A, y con eso tiene la energía para pegar este carbono al oxalacetato, ¿ya? Entonces, 2 carbonos del acetato más 4 carbonos del oxalacetato me dan 6 carbonos del citrato, ¿ya? Esta reacción es poco reversible, ¿ya? Poco reversible en términos generales, no ocurre al revés, no puede hacer en sentido contrario, porque tiene un delta G bastante negativo, ¿ya? Esa sería la reacción con la cual se inicia la ruta, ¿ya? Recuerden, el ciclo de Krebs tiene un sustrato que se gasta y un sustrato que se recicla, ¿ya? El que se gasta es el acetil, el que se recicla es el oxalacetato. Y empezamos con la molécula que le da nombre al ciclo, ¿ya? La segunda reacción es una isomerización, ¿ya? La enzima se llama conitasa y la reacción es reversible porque es un isómero. Si ustedes se fijan, la diferencia entre el citrato y el isocitrato son la posición de este OH con este hidrógeno, ¿ya? Este OH con este hidrógeno. Es la única diferencia. La enzima, ¿qué es lo que hace? Le quita una molécula de agua y se genera un intermediario, ¿ya? Ahora, este intermediario sigue pegado a la enzima. Entonces, la enzima quita una molécula de agua y le coloca otra molécula de agua. Pero la gracia está en que le coloca la molécula de agua al revés de cómo estaba la que sacó. ¿Ven? Aquí el OH estaba en el carbono 3 y el hidrógeno en el 4. Aquí está al revés. El OH está abajo a 4 y el hidrógeno arriba, ¿ya? Entonces, este es un isómero del de arriba, porque tiene los mismos grupos funcionales, no tiene ningún átomo más, ningún átomo menos. Solo los tiene 2 grupos cambiados. Eso es todo lo que hace. No tiene ninguna otra gracia esta reacción. Y a pesar del delta G positivo, es una reacción bastante reversible, ¿ya? La reacción 3 es producida por la isocitrato deshidrogenasa. Deshidrogenasa, que quita hidrógenos, hace óxido-reducción al isocitrato, ¿ya? Aquí pueden fijarse, están marcados en colores los grupos que participan, ¿ya? Hay 2 tipos de reacciones que se van a hacer acá, porque va a haber una descarboxilación, se pierde un carbono, y una oxidación, ¿ya? Primero fíjense acá, se genera la enzima genera una oxidación. Estos hidrógenos con sus electrones son quitados del isocitrato y los pasamos al NAD, ¿ya? También puede usar NADP, pero generalmente es NAD el que usa como sustrato, como coenzima, ¿ya? Entonces, el NAD de estado oxidado pasa a estado reducido y el isocitrato se transforma en un intermediario
que va a estar oxidado, ¿ya? Aquí pueden ver, dentro de la enzima hay cofactores que ayudan en el proceso, etc. Y luego esta misma enzima, después de que le ha quitado los electrones, corta acá y esta molécula, esta parte de la molécula, este carbono con los dos oxígenos, se va como CO2. ¿Ya? Entonces, primero oxida y después carboxila. La molécula que se produce es una molécula que es un poco inestable, ¿ya? Y se ajusta, se arregla en algunos pasos para generar la molécula de alfa-cetoglutarato. ¿Okay? Esta, como pueden fijarse, ahora tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Esta tenía 6. Tenía 5 carbonos en hilera y uno que sobresalía. Ese que sobresale se lo corta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Oxida, descarboxila. Al oxidarse, reduce un NAT y luego al descarboxilar libera un CO2. ¿Ya? Entonces ya se va uno de los carbonos. La siguiente etapa es una etapa parecida, porque también hay descarboxilación, también hay oxidación y además se le suma el pegado de otra coenzima. Aquí no se muestra el detalle, pero es parecido al anterior. Aquí vemos cuál es el carbono que va a ser eliminado. Este carbono va a ser eliminado como CO2, ¿ya? Y se va a aprovechar este corte, además del potencial de quitarle los hidrógenos a esto, se quita este hidrógeno y el otro hidrógeno de acá, para reducir un NAD. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace esta enzima? Oxida, descarboxila y pega una coenzima A. ¿Ya? 3 cosas que hace esta enzima. Oxida la molécula, con lo cual reduce un NAD, queda como NADH. Descarboxila, liberando un CO2, y pega una coenzima A. Esta molécula es el succinato, y como está pegado a la coenzima A, se pasa a llamar succinilcoenzima A. También esta reacción tiene un delta G bastante negativo, con lo cual también es irreversible, ¿ya? Igual que la anterior. También son reacciones que son poco reversibles en la célula. Y aquí se libera el segundo CO2. Entonces, ya los 2 carbonos han sido eliminados como CO2. La siguiente reacción que la hace la succinilco-A sintetasa, corta la coenzima A, y como este es un enlace de alta energía, le sirve para poder fabricar otro enlace de alta energía, pero entre otras moléculas. El GDP con el fósforo pasan a ser GTP, y la coenzima A, al cortarse, queda libre. Es como una transferencia de energía. Este enlace de alta energía pasa acá a formar otro enlace de alta energía. Y el succinato queda libre. Queda separada en sus 2 partes. El succinato por su lado, la coenzima A libre por otro lado. ¿Ya? Y el GDP, como consecuencia, se une con el fosfato para generar la única molécula de la ruta. A pesar de que se usa GTP, etc., es una reacción que es bastante reversible. ¿Ya? La siguiente etapa, aquí ya tenemos una molécula de 4 carbonos nada más, igual que la anterior, y aquí va a hacerse una reacción simple de oxidación. Entonces, el succinato queda oxidado. ¿Qué es lo que hacemos? Le quitamos un hidrógeno a cada uno de los carbonos, con sus electrones obviamente, y se los pasamos al FAT. El FAT, que es la coenzima de la succinato deshidrogenasa, va a transformarse en FAT reducido. El succinato queda oxidado en fumarato. ¿Ya? Esta enzima tiene la particularidad que es la única enzima que está asociada directamente a la membrana de la mitocondria. De hecho, es parte del complejo 2 de la cadena de electrones. Y lo vamos a ver de nuevo después. ¿Ya? El fumarato va a ser hidratado, ¿ya? La enzima fumarasa
le agrega agua. Siempre el agua se agrega en dos partes, OH por un lado, hidrógeno por el otro, ¿ya? Entonces el OH va a un carbono, el hidrógeno a otro carbono. Y ahí tenemos que el fumarato ha sido hidratado y se ha transformado en malato, ¿ya? Esta reacción tiene un delta G cercano al cero, un poquito negativa, pero apenas, por lo cual normalmente bajo condiciones celulares puede funcionar en ambos sentidos, ¿ya? Y en la última reacción del ciclo de Krebs, el malato va a ser oxidado. Aquí se ven los hidrógenos que se le quitan, ¿ya? ¿A quién se lo pasa? A un NAT. Entonces el NAT de estado oxidado pasa a estado reducido. Y el malato se va a oxidar a oxalacetato, ¿ya? Esta reacción, a pesar que tiene un delta G bastante positivo, es reversible, ¿ya? Porque, porque las concentraciones de estos en la célula lo van a permitir, solo por esa condición. Resumen del ciclo de Krebs. Para que recuerden las moléculas, ¿ya? Incluso hay por ahí algunas canciones de este ciclo si les sirve para aprender, ¿ya? Hay un rap del ciclo de Krebs por ahí he visto en YouTube. Acetilcoenzima A se junta con oxalacetato, forman citrato. Se isomeriza a isocitrato, se descarboxila y se oxida a alfa-cetoglutarato, primer NAT. Se descarboxila y se oxida a succinil-CoA, segundo NAT. Produce GTP, liberando la coenzima A, succinato. Se oxida a fumarato, el único FAT. Se hidrata a malato y se oxida a oxalacetato, generando el tercer NAT. Eso es el resumen de las reacciones que van a ocurrir, ¿ya? Si quieren verlo desde el punto de vista de carbonos, acetil de 2 carbonos, oxalacetato de 4, se juntan formando citrato. Se isomeriza ese citrato, pierde un carbono y se genera el alfa-cetoglutarato, 5 carbonos, pierde otro carbono, se genera succinil-CoA. Aquí ya son 4 carbonos toda esta parte de la ruta. Succinato genera GTP, fumarato, malato y otra vez oxalacetato, ¿ya? Y aquí se ve en rojo los 4 puntos donde se generan coenzimas reducidas. 3 NAT, un FAT. Una producción de una sola molécula de energía, 2 puntos donde se liberan carbonos que son equivalentes a los carbonos del acetil. 2 carbonos, 2 CO2, ¿ya? Una de las cosas importantes que hay que considerar es que esta molécula que está acá, el oxalacetato, puede ser utilizado en otras rutas. Entonces, bajo ciertas condiciones se gasta. Se va, por ejemplo, en glucosa, ya hemos visto que se utiliza para gluconeogénesis, entre otras cosas. Entonces, cuando se va a hacer ciclo de Krebs, se necesita, además de que se produce acetil, se tiene que producir oxalacetato. Porque si hay acetil, pero no oxalacetato, no puede empezar el ciclo, ¿ya? Entonces, tiene que producirse al menos una cantidad pequeña de oxalacetato para que empiece el ciclo. Entonces, hay una serie de rutas que se llaman rutas anapleróticas que sirven para producir oxalacetato desde diferentes intermediarios, normalmente desde la glucosa, ¿ya? Glucosa, piruvato. El piruvato puede fabricar oxalacetato, ¿ya? Desde el fosfonol piruvato, que es otra molécula de la glicólisis, también se puede generar oxalacetato, ¿ya? En plantas y en otros seres también se puede generar por otro tipo de rutas. Pero en general se van a llamar como vías anapleróticas aquellas que reponen intermediarios del ciclo de Krebs, particularmente oxalacetato, ¿ya? Porque cuando se lo gasta y después hay que hacer ciclo de Krebs, el acetil va a llegar porque se va degradando por diferentes rutas, pero también hay que producir oxalacetato, ¿ya? Entonces, desde el piruvato podemos fabricar oxalacetato, desde el fosfonol piruvato, desde algunos aminoácidos, ¿ya? Y vamos a llegar a esta molécula. Otros tipos de rutas que también sirven para reponer intermediarios son algunos aminoácidos, como pueden ver acá, ¿ya? Y algunos ácidos grasos. Pero esta la vamos a ver con más detalle cuando veamos metabolismo de lípidos y metabolismo nitrogenado,
¿ok? Pero en general, para que tengan claro, las vías anapleróticas son las que permiten que se repongan intermediarios que se han gastado, ¿ya? Oxalacetato y otros más. Siempre termina acá generalmente. El ciclo de Krebs es una ruta energética. Esencialmente, el ciclo de Krebs sirve para poder producir energía, pero no es su única función, ¿ya? No es su única función. De hecho, el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica. Anfibólica significa que sirve tanto para el anabolismo como para el catabolismo, o sea, para la síntesis de cosas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que si la célula necesita, hace el ciclo de Krebs completo y generará energía. Pero en otros casos, se pueden destinar moléculas a la síntesis de diferentes elementos. Por ejemplo, el piruvato fabricado de azúcares puede servir para fabricar citrato, y el citrato, en lugar de seguir el camino del ciclo de Krebs, puede servir para producir ácidos grasos o esteroides, ¿ya? El alfa-cetoglutarato sirve para fabricar algunos aminoácidos, ¿ya? El succinil-CoA interviene en la síntesis de algunos grupos como las porfirinas, el grupo hemo de la hemoglobina, ¿ya? El oxalacetato sirve para la gluconeogénesis y sirve para fabricar diversos tipos de aminoácidos y además bases nitrogenadas. ¿Ven? El alfa-cetoglutarato, purinas, el oxalacetato, pirimidinas, ¿ya? Entonces, el ciclo de Krebs es una ruta que, si bien tiene como principal objetivo la generación de energía, también bajo otras circunstancias celulares puede servir para fabricar moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Muy variadas. Fabricar lípidos, fabricar aminoácidos, fabricar bases nitrogenadas y derivados de otros tipos de moléculas, tanto nitrogenadas como no nitrogenadas, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el ciclo es anfibólico. Participa en el anabolismo, que sería degradación para generar energía, pero también en la anaplerosis, que tiene que ver con la síntesis de moléculas nuevas, ¿ya? Y esto lo vamos a ir viendo conforme veamos las otras rutas de metabolismo de lípidos y nitrogenada. Finalmente, ¿cómo se regula el ciclo de Krebs? ¿Ya? ¿Por qué es importante en primer lugar regular el ciclo de Krebs? Porque el ciclo de Krebs va a producir moléculas que finalmente van a servir después para generar ATP. Entonces, en términos generales, si la célula tiene una buena cantidad de energía, si la célula le sobra ATP, el ciclo de Krebs tiene que hacerse más lento. En cambio, si a la célula le falta ATP, el ciclo de Krebs tiene que apurarse, ¿ya? Porque recuerden que las rutas metabólicas tienen que tener la gracia de poder regular su velocidad, porque nuestra fisiología va cambiando. Si estamos sentados, necesitamos poca energía. Si estamos corriendo, mucha energía. Cuando estamos sentados, nuestras células tienen que tener un flujo en el ciclo de Krebs lento, producir baja energía, ¿ya? Porque si producen mucha también se generan problemas, ¿ya? Si estamos corriendo, el ciclo de Krebs tiene que estar acelerado, no puede estar lento, porque si no, no tenemos energía para correr. Y así. Entonces, como tenemos diferentes estados, el ciclo de Krebs tiene que a veces acelerarse y a veces hacerse más lento, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que regulan eso? Principalmente las moléculas que indican energía. El ATP es uno de los principales indicadores de energía. Si hay mucho ATP, ¿para qué voy a acelerar el ciclo? El ATP, como pueden ver acá, el ATP inhibe enzimas tanto de la transformación de piruvato acetil como enzimas del ciclo de Krebs. ¿Qué otro elemento también es indicador de alta energía? El propio NADH. Si yo tengo mucho NADH en la mitocondria, significa que voy a tener pronto mucho ATP. Entonces, el NADH, como pueden ver, también es un inhibidor de diversas enzimas. Es un indicador. Si tengo mucho NADH, tengo mucha energía. ¿Para qué quiero acelerar el ciclo? Lo hago más lento, ¿ya?
Entonces, como pueden ver, estas moléculas que son indicadoras de alta energía, van a bloquear o van a hacer más lento el ciclo de Krebs. En cambio, las moléculas que sean indicadoras de que falta energía, por ejemplo, el AMP, por ejemplo, el ADP, ¿ya? La coenzima libre, el NAD oxidado, estos son indicadores de que falta energía en la célula. Por lo tanto, estas estimulan el ciclo celular. El calcio también es un estimulador importante. El calcio, por ejemplo, es la molécula que sirve para realizar la contracción muscular. Y si uno está haciendo contracción muscular, está moviendo músculo, requiere mucha energía. Entonces, es interesante de que la misma molécula que produce la contracción estimula el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, en general, vamos a tener de que las moléculas de alta energía hacen más lento el ciclo. Las moléculas de baja energía hacen más rápido el ciclo, ¿ya?